Bueno, pasa al siguiente juego que se llama Tula por equipos o a eliminar. Hay muchas formas, seguro que lo conocéis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, podemos hacerlo de dos formas, o bien ya por grupos o bien en grupo grande. Depende del trabajo que tengamos con nuestros chavales, podemos empezar todos a la vez o en grupos pequeños, ¿vale? Para explicarlo mejor, vamos a empezar de pequeños al grupo entero. Entonces, nos vamos a agrupar en medida de las posibilidades por el color de la camiseta, por favor. Verdes, azules, blancos, rojos. Vamos a trabajar cada equipo en un cuadrante de los que teníamos, ¿vale? Medio campo, media pista. Dejamos todos los balones, menos uno, y nos colocamos en los campos y explico. Vale, el juego es el siguiente. Si empezamos de forma reducida, sujétamelo por favor, cuidado con ese balón, Ulises, déjamelo por... ¿Vale? A través de pases tenemos que ir, por ejemplo, a pillar a Ulises, ¿vale? Normas: jugador con el balón en la mano no puede desplazarse, solo podría pivotar. Ya estoy introduciendo una cosa más del baloncesto o del balonmano, ¿vale? Entonces, vamos a por Ulises dentro de este espacio, limitamos el espacio, variamos el espacio. No, cada uno se va a elegir uno en su equipo, ¿eh? Yo ahora hago el ejemplo, ¿vale? Entonces yo no puedo moverme, ¿vale? Mediante pases. Ulises, en tu espacio. No, este. No, no, a ver, es recibir y tocar suave, no es pegar un balonazo, ¿vale? Déjate ahora. Sí, ahí, perfecto. Vamos a por el último que ha tocado. Nadie se elimina, ¿vale? Hasta medio campo. No me gusta eliminar a nadie, nadie se elimina. Si queréis, 2 abdominales y vuelve al juego, ¿vale? Va. Lisa 1, entonces vais todos contra ese. Y hay que desde cerca dejar el balón. ¡Vamos! Todos a por Ketty. Mediante pases, sí, se corra, va. Vale, y ahora pues nada. Vale, stop. Nos acercamos aquí para seguir trabajando. Esto sería una forma de empezar, ¿vale? De un nivel básico. Ahora vamos a hacer que el equipo blanco juegue contra el equipo verde, rosa, rojo. Es decir, ahora, antes teníamos que percibir, alejarnos del balón, ¿vale? Ir al espacio en el que no hubiera nadie, movernos. Teníamos que fintar, teníamos que desmarcarnos, conceptos que podemos relacionar. Ahora tenemos que, Israel, ¿qué tienes que hacer en el juego? Tu equipo contra el tuyo, este equipo contra el tuyo. 1. O sea, cubrir a cada uno a uno si estamos defendiendo, ¿no? Por ejemplo, pero que tu objetivo principal, ¿cuál va a ser? Defender si se ataca con defensa. No, porque cada equipo tiene un balón. Vale, pues... eliminarlos, ¿no? Eliminarlos. Y no pillen nosotros. Exacto, eliminar y que no me eliminen, ¿vale? Tenemos que aumentar nuestra capacidad de percepción, nuestra capacidad de decisión y de ejecución, porque si no estamos eliminados. Podemos hacer o que se elimine que no nos gusta, o que salga, por ejemplo, si le pases la pelota se salva, o que salga fuera, haga algún trabajo y vuelva, y entonces el profesor controla el tiempo del juego. Cuando yo diga ya, el que más jugadores tenga en pista en ese momento, el equipo gana, ¿vale? Vamos a hacer sin eliminar, pero podemos ir contando también las veces que eliminamos. ¿Preparados? Sin eliminar, yo toco, pero sé que nada. Sé que si los elimino cuento 1, ¿vale? Hasta aquí. Todo este campo, la mitad. ¿Vamos? Podemos empezar en espacio reducido, en grupos reducidos. Si empezamos a lo mejor con los nanos, media clase contra media clase, no se enteran. Hemos hecho la explicación y el trabajo en pequeño equipo, ¿vale? Y más o menos hemos ido trabajando. Luego podemos ir aumentando el espacio de trabajo. El equipo que quería matar al otro, eliminar, ¿qué hacía? ¿Qué estrategias? ¿Qué estábamos trabajando? ¿Qué había que hacer? Pasar el balón, ¿vale? Trabajo en equipo, pasar el balón, balonmano, pases. Este juego se puede hacer con el pie, un poco más complicado porque el control es más difícil, pero se podría hacer. ¿Qué más? Claro, encerrar. Muy bien, trabajar táctica individual y colectiva, vamos los dos a por uno, lo encerramos, por ejemplo, transferencia un 2 contra 1 en básquet. ¿Qué más? ¿Qué hacíais? Ocupar los espacios libres para huir, muy bien, ¿vale? Pues todas esas cosas hay que hacer la reflexión, que se den cuenta que lo están haciendo sin saberlo y la aplicación que podrían tener cuando juegan algún deporte. Un poco también tenía una cosa un poco
victoria, porque tenías que desmarcarse para que te pillaran, pero a la vez tenías que cubrir a los Claro, entonces lo que hacíamos era... agujas el espacio libre. No, pero aumentábamos el nivel de percepción. Ibas al espacio libre, pero tenías que huir, exacto, y tenías que huir de los que te venían. Depende del peligro en cada momento. Claro, es que son unas situaciones cambiantes, abiertas, ¿vale? Habilidades abiertas. Y lo que hacíais mucho, también por desconocimiento de nombres, era importante la comunicación a la hora de jugar en los deportes colectivos. Is not the feeling that keeps me alive.